El Océano Pacífico, el más grande de todos los mares, cubriendo más de 180 millones de kilómetros cuadrados, una tercera parte de la superficie terrestre, con una media de profundidad de casi 4.000 metros. Fue aquí, en el Pacífico, donde tuvieron lugar algunos de los viajes más espectaculares de la humanidad. Desde los increíbles viajes prematuros de los polinesios hasta las largas expediciones de los cortesanos de las especies y de los exploradores del oeste. Pero los viajes de la especie humana palidecen cuando los comparamos con los viajes de otros marineros más antiguos. Navegando sin ningún tipo de instrumento, consiguen cruzar miles de millas de océano abierto 2 veces al año, todos los años de sus largas vidas. Son las grandes ballenas Megaptera novengliae, más comúnmente conocidas como yubartas. Son las criaturas de 2 mundos completamente separados, un mundo helado y otro soleado. La mayor parte de estos gigantes nacieron aquí, en las islas hawaianas, donde pasan medio año antes de volver a sus terrenos de alimento en el helado norte. A pesar de los muchos años de intensa investigación, sus vidas permanecen envueltas en el misterio, y nosotros, los que estamos limitados por la superficie, solo podemos maravillarnos mientras ellas continúan el camino que han seguido durante decenas de millones de años. Las yubartas de Hawái, viajeras del Pacífico. Las ballenas poseen una maravilla de maquinaria. Este gran cuerpo aerodinámico, que se desliza por el agua sin ningún tipo de esfuerzo, está propulsado por esta impresionante cola que es increíblemente poderosa y notablemente elegante. ¿Quién más es capaz de navegar a lo largo de miles de kilómetros de océano abierto o de encontrar comida en las aguas más oscuras del mundo? Son capaces de comunicarse entre sí a través de vastas distancias. Aunque las ballenas tienen que subir a la superficie para respirar, son capaces de sumergirse en profundidades increíbles y mantenerse sumergidas durante largos periodos de tiempo. Y su habilidad para sobrevivir en aguas heladas sin ningún tipo de piel ni cabello en sus lustrosos cuerpos es una característica sin par entre los mamíferos. Las ballenas y los delfines son mamíferos de sangre caliente que consiguen mantener caliente su cuerpo a 37,7 grados centígrados, tanto si se encuentran en aguas cálidas como en aguas a punto de congelarse. El nadar en el subártico no es una proeza simple. Un ser humano no sobreviviría más de unos pocos minutos en estas aguas. Los cetáceos han desarrollado diversos mecanismos que les permiten no solo sobrevivir, sino también crecer en estas condiciones. Su característica más obvia y conocida es la capa de grasa de ballena, justo debajo de su piel. En algunas ballenas dicha capa puede llegar a tener un grosor de 50 centímetros. El gran tamaño de muchos cetáceos también ayuda. Un cuerpo más grande implica menos área de superficie y menos pérdida de calor. Estas partes del cuerpo que no contienen grasa de ballena, como las aletas y la caudal de la cola, son relativamente pequeñas. Pero todo esto aún es insuficiente, porque incluso la piel y la grasa necesitan sangre, y cualquier tipo de sangre que se acerque a la superficie del cuerpo perderá rápidamente su calor ante la temperatura de las aguas. La respuesta yace en un ingenioso sistema de conservación que los cetáceos han desarrollado a lo largo de los siglos. En el interior de sus capas de grasa de ballena hay finas redes de diminutos vasos sanguíneos envueltos por arterias que sirven como sofisticada contracorriente de intercambio de calor. Estas venas enfrían la sangre que va hacia el corazón y calientan la sangre que regresa de él, reduciendo rápidamente sobre todo la pérdida de calor. Normalmente reconocemos a las ballenas por su
reveladora expiración o soplo. Una ballena puede vaciar sus pulmones en menos de medio segundo, exhalando un chorro de agua de 6 metros de altura a casi 322 kilómetros por hora. Aunque la mayoría de cetáceos tienen poca cabida en sus pulmones, su rendimiento de respiración es de casi el 90%, comparable con el 10 o 15% de los mamíferos terrestres. Las ballenas son capaces de almacenar oxígeno en sus tejidos musculares. Eso les permite mantenerse bajo el agua durante largos periodos de tiempo. Los cachalotes pueden permanecer sumergidos durante más de una hora cada vez, buceando a lo largo de más de media milla por debajo de las olas. El cuerpo de una ballena es tremendamente aerodinámico y flexible. Es la parte compleja de una historia evolutiva que empezó hace millones de años. El Dr. Lawrence Barnes es un autor en el tema y el experto líder en la evolución de las ballenas. Durante mucho tiempo se creyó que las ballenas eran peces porque viven en el océano, nadan y tienen largos cuerpos aerodinámicos. Pero al igual que nosotros, los seres humanos, las ballenas son mamíferos, de hecho. Tienen sangre caliente, tienen pelos en sus cuerpos y dan a luz a sus crías, a las que alimentan con la leche que producen con sus cuerpos. Y observemos su interior. Es cierto que encontramos estructuras que también poseen otros mamíferos, pero también vemos diferencias muy interesantes. Su fosa nasal, por ejemplo, se ha desplazado hacia atrás, hacia la parte superior de su cabeza, y eso les permite respirar con más facilidad en la superficie. Su ojo está muy apartado en la parte lateral de sus cabezas. La pata delantera se ha convertido en una aleta para nadar y las patas traseras casi han desaparecido totalmente. De hecho, en el delfín, esto es lo único que queda de la pelvis. Los viejos balleneros llamaron a esta ballena la yubarta, porque arquea austeramente su espalda antes de cada inmersión. Las yubartas pertenecen a esa especie de ballena conocida como mistaceto o balénido. Entre otras, este grupo incluye la gran ballena o la gran ballena azul, el animal más grande que jamás ha vivido en la Tierra. Aunque la yubarta no tenga ni mucho menos el tamaño de una azul, se trata de un impresionante espécimen que alcanza una longitud de 13 a 15 metros y medio y un peso de más de 40 toneladas. Tiene una esperanza de vida estimada de por lo menos 30 años y posiblemente 50 años o más. Las yubartas, como la mayoría de ballenas y delfines que vemos actualmente, existen en su forma moderna desde hace más de 12 millones de años. Este es el antiguo cráneo de ballena de 45 millones de años de la especie llamada arqueoceto. Como adulto mide unos 18 metros de longitud. Encontramos contenidos fosilizados en su estómago y eso demuestra que comían peces grandes y tiburones. También encontramos sus pequeñas piernas fosilizadas y eso demuestra que evolucionaron de antepasados mamíferos terrestres. La fosa nasal, aunque no estaba situada por encima del ojo como en las ballenas modernas, se desplazó hacia atrás como la mitad de su morro. Sus dientes son muy largos y afilados en la parte frontal y cerrados en la parte trasera y derivan de sus antepasados inmediatos. Esto es una reconstrucción científica de un animal mesozoico. Se trata de un mamífero terrestre que desapareció hace unos 50 millones de años. Pertenece a un grupo de mamíferos que vivió hace unos 65 millones de años, cuando los dinosaurios y los mesozoicos se extinguieron. Este grupo ha sido también relacionado con el origen de las ballenas e identificado como el antepasado de algunos mamíferos de pasto como las vacas y las ovejas. La dentadura es parecida a la de los arqueocetos tanto en cantidad como en la forma de sus dientes. Los descubrimientos recientes de otros animales sin piernas, entre estos y los arqueocetos, tienen el cráneo como este animal y también tienen aletas en sus pies. ¿Por qué volvieron al mar animales como este? Parece que quizá explotaron las reservas alimenticias que las masas de reptiles no habían utilizado. Ciertamente, hay un gran paso en la evolución entre este tipo de animal terrestre y las grandes ballenas del mar. ¿Por qué las yubartas son las que tienen más éxito entre los cetáceos modernos? Una yubarta tiene diversas características físicas inéditas que la distinguen de las otras ballenas. Una de ellas son sus aletas pectorales extremadamente largas, que equivalen a una tercera parte de la longitud del cuerpo del animal. De hecho, su nombre científico, Megaptera, significa ala grande. Estas alas son escarpadas y abultadas a lo largo de su límite frontal. Su cabeza y mandíbulas están cubiertas de unos bultos del tamaño de un puño llamados tubérculos. Cada uno de ellos tiene como mínimo un pelo largo apreciable.
Aunque sus ojos parezcan diminutos en proporción al cuerpo de la ballena, son sorprendentemente eficaces. Una yubarta puede ver objetos situados a ambos lados, enfrente, debajo e incluso un poco detrás de ella. Un sofisticado grupo de músculos permite que el ojo se contraiga ligeramente para corregir la visión en la superficie, eliminando así el efecto del ojo de pez habitual en los ojos que están adaptados para ver debajo del agua. Dicha habilidad les da a las yubartas una buena vista tanto en superficie como debajo de esta. No es nada raro ver sobresalir a una impulsando su cabeza sobre la superficie para conseguir una buena visión de las pequeñas criaturas que habitan encima de las olas. La cola de una ballena está relacionada con los músculos más poderosos del reino animal. Las aletas caudales de una ballena yubarta de 3,5 metros a 4,5 metros de ancho son capaces de impulsar al animal hasta a 29 kilómetros por hora o de enviar toneladas de chorros de agua hacia el cielo con solo unos pocos gestos poderosos. Pero a pesar de toda esta fuerza, la yubarta es sorprendentemente elegante, una característica que ha hecho que se le llame popularmente el gigante elegante. El mundo que habitan las ballenas es diferente al nuestro en muchos aspectos importantes. Una de las diferencias más chocantes es la limitación que impone el agua sobre la vista. Como la luz no viaja fácilmente a través del agua, la vista solo es útil en aguas claras y a cortas distancias. En cambio, el sonido viaja 4,5 veces más rápidamente en el agua que en el aire. Las propiedades de transmisión del sonido en el agua han sido explotadas por los cetáceos de maneras increíbles. Durante la década de los 40, los operarios de sonido de la Marina empezaron a notar una gran variedad de potentes sonidos para los que no había ninguna explicación aparente. Al final, se descubrió que la mayoría de los sonidos venían de ballenas y delfines. Ellos son capaces de usar el sonido de manera mucho más eficaz que nosotros, a pesar de toda nuestra maravillosa tecnología. Aparentemente, parecen haberlo estado haciendo durante millones y millones de años. Hace unos 30 millones de años, las ballenas se dividieron en dos grandes grupos, ballenas de barbas y odontocetos. Las ballenas con dientes y los delfines o los odontocetos usan lo que se llama ecosituación para navegar y alimentarse. Muchos, como este banco de delfines, son tan hábiles con esta técnica que pueden encontrar fácilmente objetos escondidos, como los pequeños peces que se ocultan en la arena. Como muchos otros odontocetos, los delfines pueden generar potentes series de sonidos que desorientan e incluso pueden llegar a asustar a sus presas. Parece que todas las especies usan algún tipo de sonido para comunicarse, pero hay una especie en concreto que ha desarrollado esta habilidad de forma artística. De todas las ballenas del mundo, las yubartas son las campeonas indiscutibles de la canción. Una canción puede durar entre 5 y 30 minutos, la media oscila entre 10 y 20 minutos y puede ser continuamente repetida durante muchas horas. Las canciones viajan por grandes distancias a través del agua. Los sonidos con frecuencias muy bajas viajan a 160 kilómetros o más. El canto tiene lugar principalmente durante la estación invernal de la crianza y solo los machos han sido observados cantando. Se piensa que sus canciones están relacionadas con el cortejo, pero ningún humano lo sabe seguro. De hecho, ni siquiera sabemos cómo son capaces de producir estos sonidos porque las ballenas no tienen cuerdas vocales. Todas las yubartas hawaianas cantan la misma canción básica, cada una con su propio estilo individual. Pero la misma canción cambia constantemente y todas las ballenas dentro de la misma región geográfica cambian sus canciones de la misma manera. A principios de los 80, los investigadores se sorprendieron al descubrir que las yubartas de Baja California cantaban las mismas canciones que las yubartas de Hawái, a pesar de estar separadas por miles de kilómetros. Empezaron a preguntarse si las dos poblaciones de ballenas estaban intercambiando las canciones. Actualmente, se sabe que las ballenas de la costa de Asia y de Japón también cantan canciones similares a las que cantan las ballenas de Hawái y México. Aunque aún no está claro cómo tiene lugar este intercambio, sabemos de cierto que los individuos de yubarta viajan por estas tres zonas. ¿Cómo lo sabemos? Se trata de una historia que empieza por una cola. Cuando las ballenas se sumergen, las aletas de sus colas se elevan hacia el aire. Su parte inferior está cubierta de un diseño de señales que oscila desde un negro total a un blanco total. Cada dibujo es único en cada individuo, como una huella dactilar humana. Las cicatrices y otras señales determinan la identificación.
Fotografías como esta ayudan a los investigadores a seguir la pista de los movimientos de individuos específicos. Esta es la clave de las investigaciones sobre las yubartas, porque permite que los científicos recopilen las historias de sus vidas e individuos. Seguir la pista a estos individuos entre Jomadi y Alaska ayuda a establecer los modelos de migración de las ballenas yubartas. Cada primavera, todas estas yubartas parten hacia sus terrenos de alimento en lo alto del Pacífico del Norte. La salida empieza a finales de marzo, aunque algunas perezosas no empiezan hasta el mes de junio. El viaje tardará casi 2 meses en completarse. ¿Cómo son capaces de navegar a lo largo de miles de millas de profundo océano abierto, bajo todo tipo de condiciones meteorológicas? Es solo otra de las preguntas sin respuesta en las vidas de estas misteriosas criaturas. A principios de junio, encontramos a la mayoría de yubartas en sus terrenos de pasto en el sudeste de Alaska. Las yubartas adultas consumen una media de 1 tonelada de comida cada día y decididamente no comen con demasiada tranquilidad. Sus terrenos alimenticios están llenos de ruidos, algunos de los cuales parecen ser segmentos de las mismas canciones de las ballenas. Las aguas subárticas son una rica sopa nutriente de fitoplancton y zooplancton, animales y plantas diminutas cuyas poblaciones explotan durante los largos días de verano. La comida de una ballena yubarta consiste principalmente en pequeños peces de cardumen, como el capelán o el arenque, y un tipo pequeño de plancton llamado krill. Una vez en sus terrenos de alimento, se ha observado que las yubartas usan una gran variedad de técnicas para alimentarse, que incluyen golpes con la cola, espaldarazos y puntes estampida, que tanto pueden representar el fin como la salvación de su presa. A menudo las yubartas también demuestran ser cooperativas. Con frecuencia, 2 o más reúnen un banco entero de peces. Habiendo concentrado a sus presas, se dirigen sincrónicamente hacia el banco con sus bocas abiertas. Las aves marinas que se aprovechan de los peces que huyen se arriesgan a ser añadidas al menú de las ballenas. Las yubartas pertenecen a la familia rorcual de ballenas de baleen. La palabra rorcual se refiere a los pliegues o estrías en la parte inferior de la ballena que se extienden desde la mandíbula inferior hasta el abdomen y que se expanden durante el proceso de alimentación. La mandíbula inferior y las charnelas hacen posible que el animal abra la boca con un ángulo de 90 grados. Este gran orificio es capaz de engullir una masa impresionante de agua y presa. Quizás su método más curioso es el uso de una red de burbujas. En este caso, 1 o 2 individuos nadan por debajo de un banco de peces o de una concentración de krill y soplan un arroyo de burbujas expirando hacia arriba. Estas burbujas forman una red circular que asusta a los peces y hace que estos se concentren en el centro, al mismo tiempo que el cazador se dirige lentamente hacia la superficie con su enorme boca totalmente abierta. Ahora debe separar la comida del agua de mar, un problema que soluciona de una manera singular. Como bien sabemos, las yubartas no tienen dientes. En vez de esto, lo que tienen son barbas de baleen. Estos son barbas de baleen de una yubarta adulta y están hechas del mismo material que nuestras uñas. Cuando el animal se alimenta, escurre el agua entre las láminas y la comida, que consiste en artrópodos y pequeños peces como el krill, se corta en el interior de esta superficie. El verano en Alaska es corto, pero los días son largos. Cada uno de los adultos engordará muchas toneladas, se festejará en la abundante vida marina y holgazaneará en la superficie. También acumularán grandes cantidades de percebes, hasta 1 tonelada por individuo. Muchas se sumergirán en las tibias aguas de Hawái, dejando tras de sí un circuito de señales. En otoño, gordas, llenas e incitadas por el hielo, las yubartas empiezan su viaje de regreso hacia Hawái.
Cada año, Hawái hospeda a millones de personas de todo el mundo que vienen atraídas por el encanto irresistible del trópico. Probablemente las yubartas también vengan aquí por las mismas razones que la gente. El sol cálido, las brisas marinas, aguas claras y un ambiente muy romántico. Empezaron a estar de nuevo en aguas hawaianas a finales de otoño. Su propósito prioritario era continuar el ciclo de vida, acoplarse, dar a luz y alimentar a sus pequeños. Las hembras embarazadas llevan a su ballenato durante casi un año en su interior. Finalmente ha llegado su momento. Aunque pequeña comparada con su madre, una yubarta recién nacida puede llegar a medir hasta 4,5 metros de largo y pesar 2 toneladas. Ningún humano ha presenciado jamás un nacimiento de yubarta, pero se han visto ballenatos recién nacidos como este que solo tiene unos días. La madre amamanta a su bebé hasta los 8 meses o hasta que tiene un año con grandes cantidades de leche cada día, como se ve en esta extraña imagen. La leche de ballena es increíblemente rica, contiene hasta un 50% de grasa. El bebé crece a un ritmo fenomenal, como debe ser, ya que solo dispone de unos pocos meses para acumular la grasa suficiente para poder sobrevivir en el lejano norte. Cuando el ballenato está preparado, a los 12 meses de edad aproximadamente, habrá doblado su tamaño. Se trata de un gran cambio en las reservas de almacenamiento de la madre. Generalmente las hembras dan a luz cada 2 años, aunque se ha visto a algunas con recién nacidos diversos años seguidos, pero no se sabe si alguno de estos ballenatos sobrevivió a los peligros del primer año. Durante las primeras semanas de esta nueva vida, la madre y el bebé permanecen muy unidos. El sentimiento materno de las ballenas yubartas es uno de los más fuertes de la naturaleza. Con frecuencia, la madre lleva a su bebé en el lomo o le ayuda con la punta de su aleta pectoral. A diferencia de otros mamíferos, las ballenas respiran voluntariamente. Eso significa que deben pensar en respirar y hacerlo a propósito. Esta es la primera habilidad que el bebé tiene que aprender. Generalmente los adultos se dirigen a la superficie cada 10 o 15 minutos, pero un bebé necesita respirar mucho más frecuentemente, normalmente cada 3 o 5 minutos, mientras su madre protectora espera justo debajo de él. No hay demasiado alimento para las yubartas en las profundas aguas claras de Hawái, de manera que los adultos ayunarán durante todo el invierno, quemando toneladas de grasa corporal en dicho proceso. Este no es un gran sacrificio para ellos, porque no necesitan tanta grasa aislante en las cálidas aguas hawaianas y estos adultos activos están preocupados por otras cosas. Además, escasez de comida significa que hay menos depredadores, lo que convierte a Hawái en un criadero ideal. Aunque el archipiélago hawaiano esté rodeado de aguas extremadamente profundas, existen muchas zonas cerca de la costa que son relativamente poco profundas y bien refugiadas. Esto es particularmente cierto en el canal limitado por las islas de Maui, Molokai, Lanai y Kauai. La mayor parte de esta área ha sido nombrada por el Congreso como el Santuario Marítimo Nacional de Ballenas Yubartas de la isla de Hawái. Aquí se respeta estrictamente la intimidad y la seguridad de las ballenas yubartas. Este sistema era necesario porque existen pruebas definitivas de que la actividad humana podía destruir el desarrollo del ballenato. Al igual que los bebés humanos, los bebés de yubarta necesitan mucho descanso. Con el arduo viaje anual hacia el norte, sus vidas cuelgan literalmente de la balanza. Hannah Bernard es bióloga y educadora de la conservación. El trabajo en el santuario de Hawái está diseñado para proteger a las ballenas megápteras. Es el terreno de crianza principal de las yubartas en el Océano Pacífico. Es el único lugar de los Estados Unidos en el que existen terrenos de crianza para una de estas especies. Grupos de investigadores expertos, como la Fundación Hawaiana de Investigación de Ballenas bajo la dirección del Dr. Dan Selden, encuentran en Hawái el sitio ideal donde estudiar a las ballenas yubartas. Solo se permite el acercamiento a las yubartas a los investigadores acreditados e incluso ellos están sujetos a unas estrictas reglas federales. Se ha hecho todo tipo de esfuerzo para evitar molestias a estas criaturas increíbles.
A diferencia de sus parientes, los delfines, las yubartas raramente viajan en grandes grupos en los meses invernales. Un típico grupo o manada, como se le llama, siempre se centra alrededor de la hembra. Con frecuencia, una manada consiste en 2 o 3 individuos, una madre, un vallenato y muy a menudo un macho a quien se le llama escolta principal. El macho solo es un miembro temporal de la manada y raramente se ha visto a la hembra 2 veces con el mismo escolta principal. El macho nada con la hembra durante un corto periodo de tiempo, unas horas o unos días. Durante este tiempo se preocupa por mantener a los otros machos alejados de la hembra. Aunque las peleas entre machos jamás se han observado, ciertamente tienen lugar durante este periodo y probablemente estén precedidas de una elegante exhibición de majestuosa grandeza. Al mismo tiempo que la estación lluviosa progresa, la actividad visible de las ballenas aumenta. Los ballenatos que están creciendo son tan curiosos y ansiosos como cualquier otro joven. Aunque los adultos están en ayunas, algunos de sus movimientos son similares a los de la actividad de alimentación. En realidad, nadie sabe lo que estas acciones significan, aunque hay conjeturas de que los palmetazos pueden ser la forma en que una madre ahuyenta a las barcas que se acercan a su ballenato. Y el puente, tan común durante el invierno, quizás sea la manera de desalojar a los percebes. Gran parte de esta actividad tiene lugar cerca de la costa, a veces muy cerca. La observación de las ballenas se ha convertido en una industria muy potente en Hawái, especialmente entre el turismo occidental de Maui. Se trata de un cambio irónico del destino, porque Hawái solía ser un centro principal de la industria ballenera, un hecho especialmente evidente en el pequeño pueblo de Lahan en Maui. El Centro de Ballenas del Pacífico abre una ventana fascinante en el pasado de este pueblo. Cuando la gente ve a las ballenas, quieren saber más sobre ellas, y esto les da la oportunidad perfecta para venir a explorar el mundo de las ballenas. A mediados del siglo XIX, cada año llegaban cientos de balleneros para repararse y refugiarse del invierno del Ártico. Los mercaderes locales dieron la bienvenida a los negocios balleneros, incluso cuando los residentes del pueblo y los misioneros recién llegados no se entusiasmaron para nada ante la llegada de las tripulaciones. Sea como sea, los balleneros dejaron su huella indeleble en las islas. La pesca de ballenas estaba caracterizada por cortos periodos de actividad frenética, seguidos de largos periodos de aburrimiento.
Un hombre tenía todo el tiempo del mundo para dedicarse a las pinturas que formaban parte de una historia visual. Y cada pieza completada les ofrecía dinero extra en metálico para el siguiente periodo de calma. La pesca de ballenas siguió creciendo hasta el descubrimiento del combustible de barco, destilado del petróleo. Cuando tuvo lugar el naufragio de la flota ballenera durante la desastrosa expedición de 1878, nunca se reconstruyó totalmente, aunque la pesca de ballenas continuó hasta los tiempos modernos. En la actualidad, ojos ilusionados examinan de nuevo el horizonte en busca del chorro de agua indicador. Pero ahora son sus admiradores los que buscan a las yubartas y los más afortunados consiguen ver un gran espectáculo. Pero a veces, uno solo tiene que preguntarse quién mira a quién. Las ballenas se acercan a las barcas aquí en Hawái y cada vez con más frecuencia vemos a más ballenas acercándose a nosotros. No estamos seguros de por qué se acercan a las barcas. Podría ser que se sientan atraídas por el sonido del motor de la barca. Los motores de la barca operan en la misma frecuencia de sonido en la que se comunican las ballenas, de manera que quizás se sientan atraídas hacia los motores. Pero una vez llegan al barco, muchas veces el motor está apagado y no hay ningún otro sonido aparte de las voces humanas. Hemos visto casos en los que las ballenas aquí en Hawái se quedan al lado de las barcas durante horas enteras. Oh, look at her. She's looking right at us. Look at her eye. Oh my God, she's so beautiful. Oh, we love you. El capitán Mike Turkington ha observado a sus ballenas durante 15 años. Estoy seguro de que pueden sentir la energía de los seres humanos encima de la barca, sobre todo cuando la barca lleva 40 personas de pie en la barandilla, mirando a las ballenas cuando aparecen. Creo que ellas disfrutan tanto como nosotros disfrutamos observándolas. La gente con la que he hablado y con la que he estado se ha conmovido profundamente. Les ha llegado al corazón porque estas maravillosas criaturas están expresando un apacible interés en nosotros. Obviamente existe algo en nosotros que las atrae. Si solo se trata de curiosidad o si lo que quieren es intentar comunicarse con nosotros, es algo que no sabemos. Una de las primeras veces que vi una ballena fue a principios de los 70 y fue increíble ver cómo la ballena salía del agua. Fue espectacular. En esos tiempos fue como, ¡guau! ¿Qué es eso, tío? Es enorme. Jamás he visto a nadie observando ballenas que por lo menos no se sienta sorprendido por su belleza. Estos animales pueden cantar, como decimos nosotros, aunque se trate de algo mucho más complicado que esto. La característica más interesante de nuestros viajes de observación de ballenas es el hidrófono que ponemos en el agua para escucharlas. La gente se emociona muchísimo al oír a las ballenas. El invierno es la estación del cortejo y de la canción. Es el momento en que los machos solitarios toman sus posiciones y empiezan su misteriosa serenata, dedicada a sus objetos de deseo. Encontrar a la hembra es solo el principio. Los encuentros agresivos entre el escolta principal y los demás machos ocurren con frecuencia. Se puede oír el sonido de estas batallas desde muchas millas de distancia y esto puede atraer el grito de otros machos que se unen al combate. No es raro ver a una docena de machos o más persiguiendo a una única hembra, intentando desplazar a su escolta principal. Esto se llama superficie activa o grupo alborotador. Esta actividad da pie a determinar al gigante elegante cuando los enormes machos se golpean con las aletas caudales enormemente potentes de sus colas, soplando pantallas de burbujas, desbloqueándose e incluso chocándose unos con otros con sus abultadas cabezas. Los percebes de filo de navaja que recogieron durante el verano en Alaska se han convertido en armas. Los resultados pueden llegar a ser sangrientos. Pero los intrusos raramente consiguen desplazar al escolta principal. Más tarde o más temprano, los machos pierden el interés por la hembra y dejan marchar a la madre, al vallenato y al pretendiente de esta. A pesar del genial potencial de las yubartas por la violencia, contrastadas con los humanos, son seres pacíficos. Son enormes y capaces de hacer cualquier cosa. Se acercan curiosas hacia nosotros y nos miran.
Entonces querríamos acercarnos a ellas y acariciarlas. ¿Son tan grandes? Aunque en Hawái es ilegal tocar a una ballena, de hecho, fue este jovencito curioso el que inició el contacto. Cada vez más vemos cómo las ballenas se sienten atraídas hacia las personas. Y aquí en Hawái es donde no se nos permite acercarnos a menos de 90 metros de ellas. Son ellas las que están tomando la iniciativa al acercarse a nosotros. Tuve un pequeño incidente el año pasado durante un viaje de buceo por la noche. Anclamos a unos 4,5 metros de profundidad, nos bañamos allí y una madre y un ballenato se acercaron a unos 3 metros de distancia de nosotros. Yo me giré y allí estaban, allí mismo. Cuando las vi, al principio me asusté un poco, pero sabía que no iban a venir hacia mí para herirme. Ella estaba suficientemente cerca como para golpearme con su aleta pectoral. Me sorprendió la tremenda agilidad de sus cuerpos. Uno no espera que una criatura gigantesca sea capaz de controlar fácilmente sus movimientos. Todas las partes de su cuerpo se encuentran bajo su control, incluso las puntas de sus aletas. Parece que olvidemos que este es su medio natural salvaje y cuando salimos ahí fuera y nos acercamos tanto a ellas, el sentimiento que nos invade es increíble y ellas permiten que lo hagamos. Yo me siento muy bien. Creo que es genial estar a su lado. La primera vez que me acerqué a una ballena fue en México, en los terrenos de crianza de la gran ballena. Y pude pasar 2 días entre un grupo de ballenas que se pasaron horas y horas con nosotros y nos permitieron que las tocáramos. Entablaron contacto visual con nosotros y todos los que estábamos en la barca nos conmovimos profundamente y yo la que más. Me conmoví profundamente, de manera casi espiritual. Había una sensación de conexión entre especies. Estos animales son seres sensibles. Una de las mujeres de la barca dijo que la experiencia para ella, y creo que hablaba en nombre de todos cuando lo dijo, fue como mirar directamente a los ojos de Dios. En 1965, cuando finalmente se puso a las yubartas bajo protección internacional, el número de especies había disminuido. A diferencia de una población original estimada en 125.000 individuos, existían entonces menos de 10.000 en todo el mundo. Se cree que casi una cuarta parte de esta cantidad vive en el Pacífico Norte. Esta tenue población tiene que enfrentarse a todos los peligros naturales, como los depredadores o las enfermedades, además de un grupo de amenazas producidas por el hombre, como la contaminación, las redes, la pesca ilegal de ballenas y la pesca excesiva de los humanos en sus terrenos alimenticios. No se sabe si dicha especie será capaz de recuperarse o no, aunque existen algunos signos esperanzadores. Está claro que las yubartas se están reproduciendo en lugares como Hawái, donde están protegidas estrictamente. Pero para completar el ciclo de vida, estas ballenas nuevas tienen que sobrevivir los primeros 4 o 6 años hasta que se vuelvan sexualmente maduras y sean capaces de continuar su especie. Se encuentran en un estado peligroso. Si no intervenimos, es muy probable que se extingan en un futuro inmediato. Se están haciendo esfuerzos por protegerlas y su recuperación es factible. Realmente tenemos una economía basada en el turismo aquí, y cuanto más mantengamos a las personas interesadas en observar a estos animales y en ir a visitar sus terrenos de crianza, más necesitaremos ir con cuidado para no molestarlas. Necesitarán más atención y ayuda para protegerse de nosotros, de nuestro amor, del amor que puede llegar a matarlas. Ellas son los verdaderos gigantes gobernantes aquí fuera, y es genial verlos aquí cada año. Y odiaríamos que no volviesen a venir. No me imagino cómo sería vivir en Hawái, buscarlas durante la estación entera y esperar que vengan y ver cómo llegan. La emoción que llena la atmósfera cuando la gente sabe que las ballenas están allí. No me imagino un mundo sin eso, sin la emoción y alegría que sentimos cuando llegan las ballenas y la tristeza que sentimos cuando se van. Lo que nos están enseñando es que si no paramos y miramos lo que estamos haciendo, ellas desaparecerán para siempre y no estarán para nuestros hijos y nuestros nietos.
Los antepasados de las ballenas yubartas se remontan a la edad de los dinosaurios. ¿Qué misterios nos revelan a nosotros, los recién llegados aquí? ¿Qué secretos permanecen escondidos en sus bellas canciones conmovedoras? Puede que su verdad sobrepase nuestra imaginación. Es responsabilidad de todos los humanos, de todo el mundo, asegurarse de que sobreviven. Un mundo sin estas criaturas majestuosas es impensable. Debemos asegurarnos de que su canción continúa sonando a lo largo de los siglos para el beneficio de nuestros hijos y los suyos.
Algunas de las escenas de este programa fueron fotografiadas con permiso de investigación concedido por el Servicio Nacional Pesquerías Marinas y fueron grabados de acuerdo con la ley federal. Se incluyen los siguientes permisos: 8829501 y 6339501.